Amazing Discoveries presenta Reavivando la Reforma. Presentado por el profesor Walter White. Herencia de Israel. Bueno, me alegro verles a todos esta noche. Y como dijo Mark, queremos saludar a todos en la internet también. Y esta noche hay un tema que provoca muchas olas de calor allá en el mundo. Y vamos a hablar de una tendencia moderna. Vamos a hablar esta noche sobre la herencia de Israel. Y este es un tema que ha cautivado a casi todo el mundo. Todos en el mundo están en una u otra forma involucrados en la herencia de Israel. Y hay muchos subgrupos en este movimiento llamado Movimiento de Israel. Y no podemos tratar con todos y cada uno de estos aspectos. Algunos creen un poco así, otros creen así, y por eso tenemos toda una mezcla. Luego tenemos el judaísmo mesiánico, y después tenemos todos los otros ismos que se asocian con él. Por lo tanto, se trata de un tema complejo, y solo vamos a hacer algo como destacar algunos puntos. Romanos 11:26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador y quitará la impiedad de Jacob. Versículos como este han hecho que la gente crea que Israel es un grupo particular de la promesa, y que este grupo de la promesa en realidad nunca ha cambiado, y que tienes que hacer todo lo que puedes para ser parte de este grupo de la promesa, o creen algunos, solamente puedes ser parte de este grupo de la promesa por nacimiento. Así que hay diferentes nociones en el mundo sobre este tema. Pero si eres parte de este grupo, entonces eres salvo. Y algunas personas, especialmente en algunas de las direcciones asociadas con el dispensacionalismo, creen que las naciones van a ser todas convertidas justo antes de la venida de Cristo y que van a tener esta segunda oportunidad. Así que existen todas estas filosofías interesantes por ahí. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador y quitará la impiedad de Jacob.
Así, algunos incluso abogan por el universalismo como consecuencia de esto, es decir, todo el mundo será salvo. Romanos 10, 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Así que ahora hay un interrogante sobre todo Israel será salvo. Como ustedes saben, la Biblia es un libro maravilloso y la Biblia tiene algo llamado la dicotomía de la verdad. Hay algunos aspectos en la Biblia que parecen ser contradictorios y sin embargo no son contradictorios. El famoso ejemplo es: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El que dice que es sin pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Aquí tenemos la dicotomía de la verdad. Dos versos diciendo exactamente lo contrario. Y nunca los dos se reunirán excepto en Cristo. En Cristo los dos son verdaderos, porque en Cristo puedo ser perfecto en mi esfera, como el Padre Celestial es perfecto en su ámbito, siendo cubierto por su justicia, justicia impartida e imputada. Por lo tanto, en él, el primer versículo es posible, pero en mí no hay nada que sea bueno. Así que los dos versículos son absolutamente ciertos. En este caso, ambos son absolutamente ciertos. Todos los que forman parte del verdadero Israel de Dios serán salvos, es un hecho, y la oración es para que todo Israel sea salvo. Por lo tanto, hay un Israel literal, por lo cual podemos orar para que sea salvo, y luego hay otro Israel que es parte integrante de este asunto. Ahora tenemos que saber cuál es este Israel, porque eso es muy importante. Abrazando el judaísmo. Aquí tenemos el primer acercamiento por el anterior Papa para incorporar el judaísmo en la cultura judeo-cristiana. La visita histórica del Papa Juan Pablo a la Gran Sinagoga de Roma, 13 de abril 1986, donde afirmó: el pacto de Dios con el pueblo judío es irrevocable. Por lo tanto, el pacto de Dios con el pueblo judío es irrevocable. Luego, el nuevo pacto, ¿cómo funciona eso? Ahora hay dos pactos, un nuevo pacto y un pacto con los judíos. ¿Tenemos dos pactos? La religión judía no nos es extrínseca, sino que en cierto modo es intrínseca a nuestra propia religión. Con el judaísmo, por lo tanto, tenemos una relación que no tenemos con ninguna otra religión. No tengo ningún problema con el hecho de que compartimos la misma escritura y que hay un pacto. Pero ¿en qué consta el cumplimiento de este pacto? Bueno, ahí podemos tener un gran número de interesantes debates. Pues bien, tras estas gestiones del Papa para incorporar el judaísmo y para sacarlo de su posición de empujado y apartado debido a su opinión sobre Jesucristo, el mundo judío fue muy interesado en cómo el rabino Robert Jacob ha confirmado después de la decisión del Concilio Vaticano II de aceptar el judaísmo en este pliegue religioso del mundo, como también fue representado por el Juan Pablo II. Y en 1965 el Concilio Vaticano II cambió esto. Jacob dice que el Concilio Vaticano II marcó un cambio de rumbo histórico en las relaciones católico-judías y dice que el Papa Juan Pablo II hizo cosas extraordinarias para mostrar respeto por el judaísmo. Fue el primer papa en visitar una sinagoga. Ningún papa en la historia romana había hecho jamás hizo lo que él hizo.
concede a todos los judíos la sensación de que por primera vez en la historia de la Iglesia cristiana, el judaísmo es apreciado como teniendo su propia integridad. No es humillado. Creo que es un tremendo privilegio encontrar a este extraordinario Papa. Bueno, estuvieron muy emocionados. Ha llegado el momento de enterrar las hachas. Por lo tanto, si el Vaticano II fue tan importante, entonces es mejor que lo miremos. Este es el documento del Concilio Vaticano II sobre las cuestiones judías. Los vínculos existentes entre la liturgia cristiana y judía serán tenidos en cuenta. La liturgia es todo lo que tiene que ver con la iglesia fuera de la predicación. Por lo tanto, todas las fiestas, los rituales, todo lo que sucede en una iglesia fuera de la predicación. A fin de mejorar las relaciones judeo-cristianas, es importante que tomemos conocimiento de los elementos comunes de la vida litúrgica, fórmulas, fiestas, ritos, etc., en los que la Biblia tiene un lugar esencial. Por lo tanto, quizás podemos tener algo en común cuando se trata de todas estas cuestiones. El documento del Concilio Vaticano II continúa. Los cristianos deben, pues, esforzarse por adquirir un mejor conocimiento de los componentes básicos de la tradición religiosa del judaísmo. Deben esforzarse por aprender por qué rasgos esenciales se definen los judíos en función de su propia experiencia religiosa. Así que los cristianos deben estudiar los ritos del judaísmo para que podamos juntarnos en una base de entendimiento debido a estas raíces comunes. Ellos continúan. La historia del judaísmo no termina con la destrucción de Jerusalén, sino que pasó a desarrollar una tradición religiosa. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, vuestra casa queda desolada, no quedará piedra sobre piedra, eso no terminó la tradición judía, sino que ha desarrollado una tradición religiosa. Y aunque creemos que la importancia y el significado de esa tradición se ve profundamente afectada por la venida de Cristo, todavía está, sin embargo, rica en valores religiosos. La investigación sobre los problemas relacionados con el judaísmo y las relaciones judeo-cristianas se fomentará entre los especialistas, particularmente en las esferas de la exégesis, sociología. Por lo tanto, ¿qué tenemos en común en lo que se refiere a la exégesis? Es decir, para revelar los misterios de la palabra. En la medida de lo posible, serán creadas presidencias de estudios judíos y fomentada la colaboración con eruditos judíos. Así que ahora las escuelas cristianas deben incorporar teología judía, escatología judía en sus currículos y viceversa, y podemos encontrar un terreno común. Por lo tanto, es una fusión de la experiencia religiosa. Así, desde 1965, ha estallado en este planeta este movimiento de cultura judeocristiana. Vemos el cristianismo mesiánico creciendo astronómicamente. Podemos ver aspectos de la teología dispensacionalista en el cristianismo siendo incorporados, mezclados, y los ojos se están volcando más y más sobre lo que está sucediendo en Israel. Y el cristiano está tan entusiasmado con el mesianismo y las posibilidades de lo que va a suceder como el judío. Israel invita al Papa a visitar la Tierra Santa y por lo tanto esos acercamientos continúan. Los que él hizo sentado en su magnífica sede en el Monte de los Olivos, con la cruz invertida detrás de él, que según dice, es así porque Pedro fue crucificado cabeza abajo. Pero si conoces el mundo ocultista, entonces sin duda podría tener un significado diferente. Y aquí él se sienta
en el trono de Jerusalén. Y todo el mundo estaba muy entusiasmado. Vinieron todos los patriarcas y todas las damas de las órdenes religiosas se acercaron también alegres. Fascinante. En el libro Las claves de esta sangre, en la página 291, Malachi Martin, quien fue un profesor pontificio, un profesor de la Universidad Gregoriana, de acuerdo con Malachi Martin, los judíos deben ser purgados de su aislamiento. La primera víctima será esa separación. En este nuevo mundo en que vivimos, no hay espacio para separación. La Biblia dice, salid fuera y separaos. Y el mundo oculto dice que la primera víctima en el mundo tiene que ser esa separación si vamos a tener paz universal. Entonces no podemos permitirnos esa separación. Por lo tanto, el judío tendrá que renunciar a su separación en lo que a eso respecta. Así, el cardenal Joseph Ratzinger, quien es hoy Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, escribió en la prensa San Ignacio el documento Muchas religiones, un solo pacto. Y él escribió, después de Auschwitz, la misión de reconciliación y aceptación no permite postergación. Incluso si sabemos que Auschwitz es la terrible expresión de una ideología que no solo quería destruir el judaísmo, sino que también odiaba y quería erradicar el cristianismo de su herencia judía, la cuestión permanece: ¿cuál podría ser el motivo de tanta hostilidad histórica entre quienes realmente deben permanecer juntos a causa de su fe en Dios y compromisos a su voluntad? Por lo tanto, el Papa dice que estas dos religiones deben fusionar, pertenecen una a otra. La una es la raíz de la otra. Ratzinger escribe a continuación en este documento: el pueblo judío y sus sagradas escrituras en la Biblia cristiana. La Comisión Pontificia Bíblica 2001, y por lo tanto él estuvo profundamente involucrado en este tema, y ellos escribieron, el papado: la esperanza de los judíos mesiánicos no es en vano. Esto es fascinante. La esperanza de los judíos mesiánicos no es vana. Puede ser para nosotros los cristianos un poderoso estímulo para mantener viva la dimensión escatológica de nuestra fe. Como ellos, también nosotros vivimos en espera. La diferencia es que para nosotros, el que ha de venir tendrá las características... ¿Perdone? Permítame leer eso de nuevo. Tendrá las características de Jesús, que ya ha venido y es ya presente y activo entre nosotros. ¿Qué es lo que en realidad dice aquí? En realidad están diciendo que este Jesús que ha de venir va a ser diferente del Jesús que ya vino. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esto es increíble. Así que podemos tener esta expectativa, esta espera mesiánica, si somos judíos o si somos cristianos. En realidad no importa, porque el que va a venir es el Cristo cósmico y no el Cristo de la Biblia. Y aquí tenemos la base de una teología que puede llegar a ser, en mi opinión, muy destructiva para la promesa: vendré otra vez. Y no dice la Biblia, este mismo Jesús vendrá de nuevo del mismo modo. ¿No dice la Biblia eso? Ahora tenemos un problema. Si este matrimonio es un matrimonio de conveniencia fuera de la verdad mesiánica, entonces algo está mal. ¿Qué dice el Talmud respecto a Jesús?
Talmud Sanedrín 43a, uno de los libros talmúdicos, en la víspera de la Pascua Jesús fue ahorcado. Durante 40 días antes de que la ejecución sea cumplida, salió un heraldo clamando: Él será apedreado porque ha practicado la brujería y ha atraído a Israel a la apostasía. ¿Perdone? Dice la Biblia que le ha predecido un heraldo por 40 días para anunciar su desaparición, ¿sí o no? No. De hecho, la Biblia dice que hubo un apresurado juicio secreto una noche antes, un juicio forzado, finalmente acabado forzosamente por el Imperio Romano, y fue ejecutado el día siguiente mismo. Y no hubo ningún heraldo, pero verán ustedes, la ley judía requiere un anunciante. Así que el Talmud no tiene ningún problema en poner este heraldo. ¿Qué es lo que dicen a continuación? Todo el que puede decir algo a su favor, venga adelante y abogue en su nombre. Pero como no se ha presentado nada en su favor, fue ahorcado en la víspera de la Pascua. Ula replicó: ¿crees que pudo haber defensa para él? ¿No fue él un mesit, un seductor, sobre el cual la Escritura dice: no tengas de él misericordia ni perdón? Con Jesús, sin embargo, fue diferente, ya que él estaba conectado con el gobierno. Este es un interesante artículo en el Sanedrín. Ahora, por favor, recuerden que en el judaísmo el Talmud es llamado el Talmud Santísimo, el Santo Talmud. Fascinante. Así que este es un libro de referencia para el judaísmo. Sanedrín 97b. Samuel B. Nachmani, cuarto siglo CE. CE significa era cristiana. Declara una maldición sobre aquellos que calculan el final de Daniel, porque dirán: ya que el tiempo determinado llegó y él, el Mesías, aún no vino, nunca vendrá. ¿Qué se entiende por pero al final hablará y no mentirá? Samuel B. Nachmani dijo en nombre de Rabbi Jonatán, y ahora esta es una parte interesante de Talmud: malditos sean los huesos de quienes calculan el final, porque dirán: ya que el tiempo determinado llegó y él, el Mesías, aún no vino, nunca vendrá. Pero aún así esperen por él, como está escrito: aunque tarde, espera por él. Podrías decir: nosotros esperamos para su venida, pero él no vino. Por eso la Escritura dice: y por lo tanto esperará el Señor para que te sea favorable, y él sea exaltado para que tenga misericordia de ti. Pero dado que le esperamos y él hace lo mismo, ¿qué retrasa su venida? El atributo de justicia lo demora. Y dado que el atributo de justicia le demora, ¿por qué le esperamos? Para ser recompensados por esperar, como está escrito: bienaventurados todos los que en él esperan. Rahab dijo: todas las fechas predestinadas para la redención han pasado, y el asunto ahora depende solo del arrepentimiento y las buenas obras. Sanedrín 97b. Por lo tanto, en otras palabras, los eruditos saben que cuando se calcula el tiempo del Mesías con Daniel 9 como base profética, llegas a un Mesías, a uno solo, y este es Jesucristo. Pero ellos le rechazaron. La piedra que fue rechazada se convirtió en piedra básica, la piedra angular, la fundación. No hay otro fundamento que podemos tener que el que es Cristo Jesús. Esto es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, los judíos rechazan a este Mesías, hacia el cual apuntan sus propias escrituras, y dicen: bueno, malditos sean los huesos si intentas calcular por qué no ha venido, ya que todos los tiempos predeterminados se han ido. Sabemos que él debería estar aquí, pero no vino. No puede ser él. No puede ser Jesús, debe ser otro. Entonces, ¿por qué no viene?
Pues bien, nosotros no estábamos preparados. Ya saben, tenemos que crecer en la fe, necesitamos todas estas cosas, necesitamos ser recompensados por la espera, bienaventurados los que en Él esperan, y es por eso que Él tarda. Esta es la teología talmúdica judía sobre la ausencia del Mesías, el oportuno. Echemos un vistazo a este Mesías judío que se llama Yeshua o Yahshua, como a algunos les gusta llamarle. Yeshua es visto como un fariseo de la escuela de Hillel, eso es ahora el judaísmo mesiánico, que cumplirá, por favor noten, los ideales nacionalistas judíos. El Mesías mesiánico está preocupado con el judaísmo y la liberación nacional, mientras que el Mesías cristiano trata de la salvación individual. Así, algunas de estas escuelas dicen, bueno, Jesús estuvo allí, ¿sabes? Él era un fariseo, era de la escuela de Hillel. Y el Mesías que tiene que venir sigue cumpliendo la misma promesa que ellos estaban esperando cumplirse en la primera venida. ¿Pero qué? Y este Mesías cristiano está preocupado con la salvación individual. Así que esta es una salvación diferente de la salvación nacional. Las expectativas mesiánicas judías no pueden estar divorciadas del judaísmo ritual y mezcladas con el dispensacionalismo cristiano que se presta a sí mismo a un evangelio exclusivista. Aquí tenemos a la gente. Ahora bien, algunos desean ampliar las fronteras de Israel nacional y decir que el Israel nacional no está realmente todo ahí, porque hay muchas otras tribus que se han perdido. ¿Dónde están todas estas tribus? Y si todos podemos ser parte de estas tribus, entonces, wow, podemos participar en este patrimonio nacional que pronto va a ser nuestro por cortesía de Mesías. Esta es la teología del día. Lucas 17, 20, 21. Y cuando le demandaron los fariseos decir cuándo vendrá el reino de Dios, este es Jesús que responde. Él respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, miradlo aquí o allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Wow. Así que el reino de Dios, que el mundo está esperando, este reino del Israel mesiánico, la Biblia dice y Jesús dice que no viene con advertencia, porque aquel reino de Dios está entre vosotros. Pero el mundo espera un reino que ha de venir con advertencia. Ellos lo miran en las noticias, lo observan en los periódicos. Sus ojos están sobre Israel. Ellos dicen, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuándo van a dominar los judíos a sus enemigos? ¿Y cuándo se establecerá este reino? Estoy esperando a que ocurra en las noticias. Quiero observarlo, quiero verlo. La Biblia dice que no va a ocurrir por medio de la observación, sino que está entre vosotros. 2 Corintios 13, 14. Pero sus mentes fueron cegadas porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece el mismo velo sin ser quitado, velo que Cristo abolió. Pablo dice que si tienes estas expectativas y si pierdes la culminación que es mesiánica en Cristo, entonces estás equivocado en algo. Por lo tanto, la Biblia hebrea no trata acerca de Israel y de su herencia nacional, como muchos creen hoy. No muchos. Más de un 96% de la cristiandad cree eso. Sino trataba de Mesías. Y eso cambia toda la historia. Y tenemos que estar muy seguros de si estamos en lo correcto en este caso o si por el contrario nos equivocamos. En el clásico El deseado de todas las gentes, el autor escribe, aunque él era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el desenvainar de una espada. El reino que él vino a establecer era lo opuesto de lo que los judíos deseaban.
Él, que era el fundamento del ritual y de la economía de Israel, iba a ser considerado como su enemigo y destructor. Él, que había proclamado la ley en el Sinaí, iba a ser condenado como transgresor. Él, que había venido para quebrantar el poder de Satanás, sería denunciado como Belcebú. Nadie en la tierra le había comprendido, y durante su ministerio él debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre y sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. Él había morado en la luz eterna siendo uno con Dios, pero debía pasar su vida terrenal en la soledad. Allí estaban los dos discípulos caminando hacia Emaús, abatidos, tristes. Su esperanza de la gloria de Israel colgaba en una cruz. Estaban tristes, no entendían. Ahora veamos lo que creen los dispensacionalistas. Los dispensacionalistas creen, como es afirmado por Lewis C. Chafer, él es uno de los principales autores en el campo. Él dice lo siguiente: el dispensacionalista cree que a lo largo de los siglos Dios persigue dos objetivos diferentes. Uno relacionado con la tierra, con las personas terrenales y con objetivos terrenales involucrados, mientras que el otro está relacionado con el cielo, con personas celestiales y objetivos celestiales implicados. ¡Wow! Por lo tanto, hay dos objetivos. Uno tiene que ver con lo que va a suceder aquí abajo, con el establecimiento del reino de Israel, y el otro trata con las cosas celestiales que pertenecen a la iglesia. Dos cosas. Ryrie, uno de sus principales proponentes, dice: la iglesia no está cumpliendo en ningún sentido las promesas de Israel. La época de la iglesia no es vista en el programa de Dios para Israel. Es una intercalación. Eso es bastante directo. Por lo tanto, esta es la base de la fe premilenaria. El tiempo de la iglesia, todo el periodo de la iglesia, es una intercalación. Aquí fue la historia judía, que iba a cumplirse así como lo habían pronosticado los judíos, pero no ha sucedido así. La iglesia fue intercalada, colocada en su ranura. Y cuando el periodo de la iglesia acaba, entonces esas promesas nacionalistas se cumplirán. En otras palabras, los judíos que viven hoy tienen la misma esperanza que los que vivieron en el tiempo de Jesús. Entonces le rechazaron. ¿Le van a rechazar por la segunda vez? La consistencia literaria es el corazón de la escatología dispensacionalista. Charles Ryrie, el dispensacionalismo hoy. Déjenme repetir eso. La consistencia literaria es el corazón de la escatología dispensacionalista. Así que cuando leo la Biblia, cuando he leído las promesas hechas al Israel literal, la consistencia literaria exige que esas sean cumplidas exactamente como está escrito. ¿Entienden lo que significa eso? Permítanme resumirles. Esto significa que podemos leer el Antiguo Testamento literalmente por sí solo, sin el Nuevo Testamento como su cumplimiento. Así que ahora hemos separado la Biblia claramente en dos mitades, dos pactos distintos, si quieren. Cristo tendrá que reinar sobre un trono literal de David, y las naciones antiguas, tales como Edom, Moab y Amón, tendrán que resucitar para servir un Israel literal. Porque eso es lo que dice la promesa. Hebreos 8:1. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí tenemos un sumo sacerdote, él está sentado en el trono en el cielo y es Jesucristo. Pero el Mesías tendrá que venir y sentarse en un trono terrenal, por lo que tendrá que venir a sentarse en el trono de David.
Ahora, el Vaticano II dijo ya, y todas las discusiones que Ratzinger y otros han culminado después, que el que va a venir tiene los rasgos de Jesús, pero no será él. Isaías 11:14, mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Por lo tanto, los filisteos deben estar al oeste, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Estas naciones ya no existen. Fue creado un estado que se llama Israel, pero estas otras naciones ya no existen. ¿Van a ser resucitadas con el fin de cumplir literalmente esta profecía? Conforme a la consistencia literaria. Hebreos 13:14. Pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Y las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento relativas a Jerusalén, si son coherentes en su literalidad, entonces debemos tener una ciudad permanente, la Jerusalén, en el Antiguo Testamento, ¿correcto o no? Por lo tanto, aquí hay un problema. Tenemos dos tipos de criterios. El cristianismo dice aquí, en el planeta Tierra, no tenemos ciudad permanente. Estamos en la espera de algo más. Estamos a la espera de una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero hay otro grupo de personas que están mirando la continuidad terrenal de una ciudad que debe culminar en el reino. Dos criterios. Hebreos 11:10. Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es otra ciudad, una ciudad totalmente diferente, y no se refiere a la Jerusalén aquí en la tierra. Esta es otra. Esta es una ciudad celestial y desciende como una novia desde el cielo, y la construyó Dios. Voy a preparar un lugar para vosotros y volveré otra vez. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cristo tiene dos esposas? Oseas 2:19, consistencia literaria. Aquí tenemos la promesa del Antiguo Testamento. Y te desposaré, al Israel literal, conmigo para siempre. Pues bien, si es para siempre, entonces el periodo de la iglesia, la novia de Cristo del Nuevo Testamento, debe ser una intercalación. Debe haber sido empujada ahí por alguna razón u otra, debido a los incrédulos o lo que sea, y está ahí ahora y debe ser eliminada. Y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y juicio, en compasión y en misericordias. Vamos a 2 Corintios 11:2, hablando al periodo intercalado de la iglesia. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, porque os he desposado con un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cuántas novias tiene Cristo ahora? 2. Tiene una iglesia novia y tiene un Israel literal como novia. Ahora, yo pensaba que Cristo es a favor de la monogamia. Así que aquí tenemos un problema. Tenemos dos novias. Actos 13:32, y nosotros os anunciamos las buenas nuevas como aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que de acuerdo con este texto del Nuevo Testamento, las promesas que se hicieron a los padres encuentran su cumplimiento ¿en quién? En Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Así que no hay dos conjuntos de promesas, solo hay un conjunto de promesas. Y todas las promesas que el mundo espera, una culminación visible, se cumplen realmente en Cristo, la cual Dios
ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Está hablando a la iglesia. Gálatas 3:22. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Por lo tanto, la promesa es por la fe en Cristo. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que Pablo toma las promesas y las transfiere ¿a quién? A la iglesia en Cristo. Gálatas 4:7. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios mediante Cristo. Solo hay un grupo de herederos, los que están en Cristo. Y los herederos no pueden ser divididos. No puede haber un conjunto de herederos y otro conjunto de herederos. No hay acercamiento posible entre ambos grupos. Desde que la gloria divina ha abandonado el templo, han leído eso en Mateo 23:38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta significa vacía. La iglesia se ha convertido en el templo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por lo tanto, cuando estamos hablando del templo de Dios, que debe ser restaurado, ¿estamos esperando un templo literal? ¿O el templo de Dios es restaurado en su pueblo? ¿Qué dice la Biblia? Si tomas estos versos en su valor real, entonces los ojos centrados en Jerusalén, donde no tenemos ciudad permanente, están centrados en vano. ¿Cuál fue el propósito de Israel? Isaías 49:6. Y dijo: poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? ¿Qué quiere decir Jacob? Y de hacer volver los preservados de Israel, los que han luchado con Dios y han vencido. También te di como luz para los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El propósito de Israel fue el de difundir el plan de salvación. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es fascinante lo que hará la gente. Ahora, algunos saltan a este texto y dicen: ok, tenemos que conseguir el nombre correcto y entonces tendremos la historia correcta. Hay tanta confusión. ¿Tenemos salvación por pronunciación? Mateo 12:30. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Es muy claro. O bien estás en Cristo o no estás en Cristo. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá ¿qué dice? Un rebaño y un pastor. No hay dos novias. Una novia, un pastor. Isaías 56:8. El Señor Dios, el que reúne a los dispersos de Israel, dice: aún reuniré otros a él, además de los que están a él congregados. Dios quiere salvar a todo el mundo, pero la salvación es en Cristo. Y todas las promesas son sí y amén en Él. 1 Pedro 2:10. Vosotros que en tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois el pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Evangelio es inclusivo de todo aquel que. Es un evangelio de cualquiera. No se trata de un evangelio exclusivo.
No hay salvación por herencia genética. No existe salvación por los genes y no hay salvación por pronunciación. Actos 13:32. Y nosotros os anunciamos las buenas nuevas de aquella promesa que fue hecha a los padres, no que va a cumplirse, sino que se ha cumplido, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Actos 26:22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo sino las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. No hay diferencia. En el Nuevo Testamento es la exposición, la presentación del Antiguo. No se trata de dos cosas distintas. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Todos están incluidos en este plan de salvación, no solo grupos específicos. Gálatas 4:28. Ahora nosotros, hermanos, como lo fue Isaac, somos hijos de la promesa. Así pues, la iglesia se convierte en Israel. La iglesia es la que lucha con Dios y supera. Gálatas, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ellos se convierten en el Israel de Dios. No hay dos Israeles, solo hay un Israel. Y todo esto es en Cristo. ¿Cuál fue la condición de Dios para la salvación de Israel? ¿Y cuál es hasta hoy día? Romanos 11:23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. ¿Implica esto que han sido cortados de la viña? Sí. Como nación, ellos se cortaron a sí mismos por negar al Mesías, que es la vid. Ahora pueden ser injertados una vez más. ¿Cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Si aceptan rechazar la incredulidad, ellos pueden ser injertados. La salvación está abierta a cualquier persona. Nadie es separado definitivamente. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hay un solo Dios, hay solo un marido. Él no tiene dos novias, Él tiene una novia. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, escribe este escritor, porque los dos son las enseñanzas de Cristo. La doctrina de los judíos, que solo aceptan el Antiguo Testamento, no es para salvación, ya que ellos rechazan al Salvador cuya vida y ministerio fue un cumplimiento de la ley y los profetas. Y la doctrina de los que desechan el Antiguo Testamento no es para salvación, porque rechazan lo que es el testimonio directo de Cristo. Jesús dijo que estos son los que dan testimonios de mí, la ley y los profetas. Los escépticos empiezan con descartar el Antiguo Testamento y solo falta otro paso para negar la validez del Nuevo, y así ambos son rechazados. Absolutamente correcto. Eusebio, escribiendo justo en el periodo de inicio de esta nueva naciente iglesia cristiana, lo expresa claramente. Esta es su historia eclesiástica y él escribe. Noten cómo usa él al Israel espiritual. Entonces la simiente espiritual de Abraham huyeron a Pela, en el otro lado del Jordán, donde encontraron refugio seguro y pudieron servir a su maestro y guardar el sábado. Fascinante. ¿Quién huyeron a Pela? ¿Fueron los judíos o los cristianos? Los cristianos huyeron a Pela, no otros. Y los llama la simiente espiritual de Abraham.
Por lo tanto, este es el Israel espiritual y el mundo rechaza hoy la noción de un Israel espiritual. Ellos aceptan la idea de un Israel literal. La salvación está abierta a los judíos como a cualquier otra persona, pero no como nación. Su casa os es dejada, ¿qué dice la Biblia? Desolada. Ahora, tengo noticias para ustedes. El Israel literal no es la única nación que cree que será la cúspide de todas las naciones. Hay muchos que afirman ser Israel y dicen que serán la cima de las naciones. Así que ahora tenemos la salvación por nacionalidad. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Se acabó. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso terminó. Porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque me encanta esta palabra, mi palabra favorita en la Biblia. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿La salvación es para quién, según la Biblia? Para todos. Que no nos confundamos. Vamos a estar seguros. ¿Saben? ¿Acaso estoy distorsionando estos hechos? Tenemos que estar seguros. Vamos a las fuentes. Este es el profesor Gershom Scholem, profesor de misticismo judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén, hasta su muerte en 1982. Él es uno de los grandes eruditos de todo este movimiento del judaísmo mesiánico y de la fusión del cristianismo con el judaísmo. Escuchen atentamente lo que este hombre dice y cómo lo explica. Esto viene de La idea del judaísmo mesiánico, de Gershom Scholem. Y él escribe: el judaísmo, en todas sus formas y manifestaciones, siempre ha mantenido un concepto de redención como un evento que se llevará a cabo públicamente en la escena histórica y en la comunidad. Es una ocurrencia que se lleva a cabo en el mundo visible y que no puede ser concebida aparte de una apariencia visible. En contraste, el cristianismo concibe la redención como un evento en el terreno espiritual y oculto, un evento que se refleja en el alma, en el mundo privado de cada individuo, y cuyos efectos de transformación interior, que no es necesario que se correspondan con cualquier cosa exterior. Por lo tanto, ¿es este un buen resumen de lo que hemos hablado? Así que aquí tenemos dos religiones distintas que se están fusionando en una. La religión de la Biblia y el cristianismo, y el Nuevo Testamento como expositor del Antiguo Testamento, que dice que la salvación en Cristo es una cosa individual. No puedo en el día de juicio estar ahí y decir: sí, pero Señor, ¿qué tal estos? Esto va entre mí y Dios. Le es dado al hombre morir una sola vez y luego la sentencia. Esto es bíblico. La salvación cristiana es para todos. Juan 3, 14 y 16. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Puede ser más claro que eso? Mateo 10:32. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. La Biblia es clara como el cristal. La gente no quiere esto. ¿Por qué no? Porque es mucho más fácil tener la responsabilidad de un grupo en vez de una responsabilidad individual.
La responsabilidad individual requiere que yo cambie ahora. Es muy conveniente tener una salvación en grupo. Todo lo que tengo que hacer para ser salvo es nacer en el grupo adecuado. Esto es bastante agradable. ¿Y quién entonces define cuál es ese grupo? Bueno, cualquiera sea el grupo, va a decidir cuál es el grupo. Y por lo tanto, tengo la salvación por grupo. Gálatas dice, Cristo ha venido a ser sin efecto para vosotros los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia por fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedezcáis a la verdad? Esta persuasión no viene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí estaba un grupo de cristianos que decían, espera un poco, ¿sabes? Tenemos que atenernos al ritual judío porque eso era parte de nuestro ser, eso era nuestra salvación. Y aquí es donde entra una teología que separa para cumplirse en Cristo. Y ahora se convierte en tu responsabilidad individual. No. Es más fácil volver a la otra forma. Es la naturaleza humana. Este es David Stern, el manifiesto de los judíos mesiánicos, páginas 150 y 154. La guía del Espíritu Santo es suplantada por las tradiciones rabínicas. Ahora, así es como ellos piensan. Obviamente, si vas a estudiar la Biblia por ti mismo y vas a llegar a través de todos estos paralelos, quizá descubrirás que solo hay un camino a la salvación y ese es aceptar a Jesucristo, su salvación por gracia y colaborar con Él para tu transformación, para que puedas aguantar esa luz. Escuchen lo que dice en el manifiesto de los judíos mesiánicos. Se afirma lo siguiente. El judaísmo tradicional sostiene que los rabinos determinan el halakha, la forma de caminar, lo que debo hacer, lo que es correcto, lo que está mal. En los días de Jesús tenían el Talmud miles de leyes. Debes hacer eso, debes hacer lo otro, debes hacer así, y entonces estarás bien, Jack. La gente quiere un libro de reglas. No tenemos un libro de reglas. No tenemos un manual, como he dicho. La Biblia no es un manual de normas. La Biblia es una relación. Se trata de una relación. Servimos a un Dios personal. No somos salvos por un libro de reglas. Hay suficientes religiones por ahí que tienen sus libros de reglas para la salvación. Por lo tanto, los rabinos judíos determinan la halakha. El Nuevo Testamento transmite esta autoridad a los discípulos de Yeshua. Y según Mattiyahu, por favor, noten cómo todos los nombres en la Biblia son judaizados, como son hechos nombres hebreos. Y esta es la forma para que volvamos a la versión original. A los creyentes en posiciones de liderazgo después. Si el Espíritu quiere que obedezcamos la norma o romperla, se decide dentro de un marco comunitario, congregacional, en el cual nuestros respetados líderes y colegas nos ayudan a determinar la mente de Mesías que nosotros tenemos como una comunidad, no como individuos. Eso es algo muy poderoso. El rabino te indica lo que debes creer. Tenemos en el cristianismo un sistema en donde alguien te dice lo que hay que creer y que mejor hagas eso o lo otro. Sí, la tenemos. ¿No es esta la misma mentalidad? Es increíble lo que surge tras 1965. Vamos a mirar el muro de las lamentaciones y observar a los judíos ortodoxos y a los rabinos. Miradlos.
Yo estaba allí y los miraba, y mi corazón estuvo con ellos. Ellos tienen tanto conocimiento, tienen todas estas escrituras a su disposición, y están de pie delante de una pared que es la esperanza de ellos para un templo venidero. Este escritor dice: así Pablo, en sus esfuerzos por establecer el cristianismo, encontró conflictos y procesos en la iglesia y fuera de ella. Las facciones también estaban empezando a subir a través de la influencia de los maestros judaizantes, que instaban a que los convertidos al cristianismo deben observar la ley ceremonial en el asunto de la circuncisión. Hoy tenemos comunidades enteras que propagan la circuncisión. Ellos seguían sosteniendo que el Israel original fueron los exaltados y privilegiados hijos de Abraham. Hoy tenemos exactamente lo mismo. Y tenían derecho a todas las promesas que le fueron hechas. Ellos pensaban sinceramente que al adoptar este terreno medio entre judíos y cristianos, tendrían éxito para eliminar el odio que se atribuía al cristianismo y reunir un gran número de judíos. Hoy en día tenemos lo opuesto. El odio adjunto a la religión cristiana será retirado. La deshonra adjunta al judaísmo se eliminará y se va a vincular con el cristianismo. La misma metodología. La historia se repite. Vamos a mirar, por ejemplo, el estudio bíblico judío. Al igual que nosotros tenemos estudio bíblico, lo tienen los judíos. Los judíos mesiánicos tienen estudios bíblicos que les dicen qué son las escrituras. ¿Y quién interpreta eso para ellos? Los rabinos. Por lo tanto, echemos un vistazo a lo que hacen ellos con algunas de estas escrituras. Este es el judaísmo mesiánico en el Tanaj, que es su estudio bíblico. Daniel 9, 25, 26, aquí se habla sobre el Mesías que vendría, el ungido. Y dicen, la palabra ungido en los versículos 25 26 es el hebreo Mashiach, el Mesías. Por lo tanto, estos versículos han dado lugar a mucha especulación cristiana. En el contexto de las demás referencias históricas, sin embargo, el ungido se refiere probablemente a Zorobabel o al sumo sacerdote Josué de Esdras 3:2. Y mencionan un par de versos. Mientras que el ungido es muy probable que sea el sumo sacerdote Onías III, muerto en 171 antes de la era cristiana. 2 Macabeos 4, 30, 34, el príncipe es Antíoco el cuarto Epífanes. Oh, esto es fascinante. Porque la Biblia dice que desde el inicio del decreto para restaurar y reconstruir la Jerusalén habrá, y luego da un tiempo profético, y ese tiempo profético comienza en 457 a.C., cuando el decreto fue emitido, y culmina en el 27 Anno Domini, que es justo cuando Jesús fue ungido. Y ellos lo trasladaron a 171 antes de la era cristiana. Imposible. Ni siquiera cuadra con la profecía. Y el sumo sacerdote es Onías. Y el príncipe es Antíoco el cuarto de Epífanes. Ese toma el anticristo de Daniel 7 y lo traslada en el periodo griego. Esta es una mezcla de preterismo que proviene de la religión católica. Alcázar y Rivera, dos sacerdotes jesuitas, inventaron esta doctrina del futurismo y preterismo para desviar la atención del poder del cuerno pequeño que ya hemos hablado. Aquí tenemos una total mezcla de contrarreforma católica mezclada con teología mesiánica y tenemos una total ignorancia sobre la profecía mesiánica. Y esto es lo que ellos deben creer. Así que Jesús está fuera de la ecuación aquí. Lo han cambiado 171 años antes de la era cristiana. Vamos a ver qué hacen con Isaías 53. Estas son sus notas de estudio. Estoy leyendo directamente de ellas. Los cristianos han insistido que este pasaje de hecho predice la venida de Jesús. Los comentaristas rabínicos han dedicado considerable atención a rebatir esta interpretación. Y todos nosotros entendemos el porqué. El siervo es probablemente la nación de Israel. Así que Jesús se sustituye ¿con quién? Con la nación de Israel.
Y las naciones son sorprendidas que este insignificante y humilde grupo ha sido tan importante para el plan divino. Jesús se ha ido. ¿Y estos son judíos mesiánicos? Esto es fascinante. ¿Qué es el matrimonio con la cultura judeocristiana? Aquí tenemos a Papa Pablo VI. ¿Y qué tiene alrededor de su cuello? El Papa Pablo VI lleva el símbolo judío del gran sacerdote, el pectoral del juicio. Aquí le regalan el efod. Él se ha propuesto a sí mismo como juez. Él es el sumo sacerdote. Solo el sumo sacerdote puede llevar el efod. Y aquí los judíos premian al Benedicto por su apoyo. Septiembre de 2005, rabinos de diferentes ramas del judaísmo le ofrecen un regalo simbólico para demostrar su gratitud por su trabajo en favor de los judíos. Así que ahora tenemos dos religiones, una que rechaza al Mesías, incluso en su forma mesiánica no es el mismo Mesías, casándose con los que supuestamente aceptan al Mesías. Esta es una confusión total. 2008, el rabino Arthur Schneier, derecha, estrecha manos con el Papa Benedicto XVI en la sinagoga del Parkist en Nueva York. La comunidad judía hace una valiosa contribución a la vida de la ciudad, dijo Benedicto XVI. Y les aliento a todos a seguir construyendo puentes de amistad con todas las diferentes etnias y grupos religiosos presentes en su entorno. Por favor, no me malinterpreten. Yo tengo un montón de amigos judíos y amo a mis amigos judíos. Uno de ellos es mi buen amigo, un gran amigo, y me gusta. Pero él no entiende quién es el Mesías. Y aquí está el problema. Y me preocupo por él. ¿Y a qué hemos reducido la religión? A una estructura social donde todos nos llevamos bien. Esto tiene que ver con la verdad. Papa Benedicto XVI participa en ceremonias judías en la sinagoga de Colonia el 19 de agosto de 2005. Aquí se sienta. Bien, vamos a juntarnos. Dejadme mostrar que voy junto con todo esto. Somos una familia feliz. Una familia feliz. Y por favor, noten esta imagen aquí. Eso es todo un clásico. 2006, marzo, el cardenal Casper, él es el cardenal encargado con el ecumenismo en la Iglesia Romano-Católica, sujetando el Talmud con el rabino Charlop, mientras visita la Universidad Yeshiva en Brooklyn, Nueva York. Aquí están sosteniendo el Talmud juntos. El Talmud que tiene que decir las más terribles cosas acerca de Jesús, tan terribles que no voy a repetirlas aquí. No voy a repetirlas. Los he cortado de mi conferencia. Son simplemente demasiado horribles. Y las dos religiones los sujetan juntos. ¡Ja! Fascinante. 4 de diciembre de 2007, el obispo católico Jerónimo Listecki, jefe de la diócesis de La Crosse en Wisconsin, celebra la Hanukkah. Él se dirigió a los judíos presentes diciendo: estoy aquí con ustedes esta noche como un amigo. En esta amistad comparto la confianza de que juntos podemos caminar en una rededicación a nuestra libertad y respeto mutuo dirigidos por la luz que guía nuestro camino. Él ni siquiera habla a los judíos mesiánicos, habla con el judaísmo como es. Allá vamos y celebramos las fiestas judías y tenemos las mismas expectativas. Esto es muy extraño. Ratzinger escribiendo sobre la liturgia. Recuerden, él es el actual papa. Él dice sobre la renovación y el culto. En la piedad del Antiguo Testamento encontramos una doble división del tiempo, una determinada por el ritmo semanal que se mueve hacia el sábado y otra por los días de fiesta, aunque a lo largo del tiempo el cristianismo conserva una profunda interior continuidad con su herencia judía. Las grandes fiestas que estructuran el año de la fe son fiestas de Cristo. Las fiestas de los santos han formado parte del año cristiano desde los primeros tiempos. Todo el significado de la Pascua judía se hace presente en la Pascua cristiana. Así que estamos vinculando todas las fiestas y vamos a guardarlas, y está en lo correcto y está equivocado al mismo tiempo. Las 7 fiestas anuales judías en tipo y antitipo. La Pascua, 14 de Nisan.
Eso era la crucifixión. La Pascua era el Cordero sin mancha, del cual ningún hueso estaba roto. Eso prefiguraba la muerte de Cristo en la cruz, la crucifixión. Al día siguiente había la fiesta de los panes sin levadura, 15 de Nisan. Este pan sin levadura representa su cuerpo y es Cristo en la tumba. Las primicias, la fiesta de las primicias, 16 de Nisan, la resurrección. Estas fiestas pueden caer en cualquier día. A menos que eras saduceo, siempre celebrabas la fiesta de 16 de Nisan el día después de un sábado, pero no si eras fariseo. Por lo tanto, para el saduceo siempre cae en un domingo. Para el fariseo podría caer en cualquier día en función de la aparición de la luna nueva. Así que aquí había dos diferentes sectas. Los saduceos creían en un cumplimiento literal de las profecías de Israel, al igual que las personas hoy en día. De hecho, su sistema de creencias es tan idéntico a la mentalidad de hoy que es alucinante. Y cuando más tarde fueron asimilados y desaparecieron, tomados por los samaritanos, un samaritano, Simón el Mago, coló su camino a Roma y se convirtió en el mago de Nero. Pero yo no voy allá. Estas tres fiestas son todas cumplidas en Cristo. Pero si yo guardo estas fiestas, entonces significa que estoy esperando un nuevo cumplimiento. No puedo seguir con estas fiestas porque en Cristo ellas se han cumplido. Y tenemos la fiesta de las semanas, que es el Pentecostés, cuando la ley fue dada, 49 días después del Éxodo. Y aquí el derramamiento del Espíritu Santo fue dado para testificar que el cumplimiento es en Cristo Jesús. Ese Espíritu Santo que habilitó a predicar a Cristo fue dado entonces. ¿Acaso ha desaparecido o hace siglos que se predica ese mensaje? ¿Sí o no? Por supuesto que se predica. Lo predicó la Reforma. Cristo fue predicado desde entonces. Ese espíritu no ha desaparecido. Si guardo esta fiesta, entonces estoy esperando la efusión que me va a habilitar a anunciar al Mesías en poder y gloria. Eso ya ocurrió. No puedo hacer eso ahora mismo. No tengo que guardar una fiesta para esperar que eso ocurra. Todo eso fue cumplido en Cristo. Las otras tres son un poco más complicadas y necesitamos mucha más información para ello. Y hay toda una presentación sobre eso, así que solo les voy a decir brevemente que las últimas fiestas se cumplen en el mensaje final para un mundo que está al borde del abismo. La fiesta de las trompetas es el anunciamiento del juicio, el segundo movimiento adventista que dice que ha llegado la hora del juicio y que tiene un cumplimiento profético específico que no voy a tratar en esta conferencia. El día de la expiación es el juicio preadvenimiento. Es el momento que estamos viviendo ahora mismo. Es cumplido en un estilo de vida. Se cumple en una preparación para la venida del Señor. Porque eso es lo que prefigura. Prefigura un tiempo de preparación para la venida del Señor. Y así fue anunciado por Juan el Bautista, y ese mismo mensaje es ir al mundo hoy como el otro mensaje de Elías. Y la fiesta de los tabernáculos es la esperanza del segundo advenimiento, la espera para Cristo. Pero estas se han cumplido ya. ¿Dónde en la Biblia pone que necesitamos un calendario litúrgico que incorpore las festividades judías? Por favor, tengan en cuenta lo que dice Colosenses 2:14, anulando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Se trata de un acta de decretos. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo,
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuestiones de alimentación y beber y rituales, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, en plural, refiriéndose a todos estos santos días rituales que eran parte de la ley ceremonial, que son una sombra de las cosas que han de venir, apuntando a la obra del Mesías, pero el cuerpo es de Cristo. Estas fiestas se cumplen en Cristo. Ahora, por favor, noten, el significado del acta de los decretos de Colosenses es a menudo cambiado de referirse a la ley ceremonial al registro de deuda que fue clavado en la cruz. Pero la frase se refiere al acta de ordenanzas que estaba en contra de nosotros. Y la ordenanza son decretos y no un registro de deuda. La ordenanza que estaba en contra de nosotros es la ley ceremonial y no puede ser el registro del pecado, ya que éste se retira solamente después del día de la expiación para el redimido y después del milenio para el perdido. Por lo tanto, este registro de pecado es una teología moderna, pero la Biblia habla acerca de un manuscrito de ordenanzas, fiestas ceremoniales, que apuntan al Mesías y que serían anuladas. Deuteronomio dice, tomad este libro de la ley, esta escritura, y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor, no en el arca donde estaban los 10 mandamientos, la ley moral, de vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Y este manuscrito estaba como testigo contra nosotros, así que esta es la ley ceremonial. Efesios dice exactamente lo mismo, anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas. En su carne, Cristo abolió esa ley, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo la enemistad. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Judíos y gentiles se unen y la ley ceremonial que apuntaba a Cristo desaparece. Pues por medio de él, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué pasa con Daniel? La profecía de Daniel 9:27, y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La teología moderna arroja este versículo en el futuro. Daniel lo aplica al Mesías. Y en la última semana de 7 años, 3 años y medio en su ministerio predicando este evangelio, Cristo muere. Otros 3 años y medio, el evangelio se dirige exclusivamente a los gentiles. Y en medio de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El sistema de sacrificio se termina. En la primavera del año Domini 31, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Cuando Cristo en la cruz exclamó, consumado es, el velo del templo se partió en dos. Este velo era muy importante para la nación judía. Estaba hecho de un material muy costoso de púrpura y oro y era muy largo y ancho. En el momento que Cristo exhaló su último aliento, había testigos en el templo que vieron como el fuerte y resistente material fue rasgado de arriba a abajo por manos invisibles. Este acto significó para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado que un nuevo y viviente camino se había abierto para la raza caída, que todas las ofrendas sacrificiales terminaron en la única gran ofrenda del Hijo de Dios. ¿Qué esperamos? ¿Un templo? Para que el sistema de sacrificio pueda ser inaugurado una vez más, señalando hacia un Mesías que ya ha venido. Esto no tiene ningún sentido. Fue la voluntad de Cristo dejar a sus discípulos una ordenanza que haga para ellos lo que ellos necesitaban, que serviría para separarlos de los ritos y las ceremonias que habían practicado hasta ahora como esenciales y que la recepción del Evangelio hacían ya inútiles. Continuar con este rito sería un insulto a Jehová. Comer del cuerpo y beber de la sangre de Cristo, no solo en el servicio sacramental, sino alimentándose diariamente del pan de vida para satisfacer el hambre del alma, es recibir su palabra y hacer su voluntad. Cristo puso una ordenanza en su sitio. Él puso el servicio de comunión justo allí para conmemorar su palabra y su voluntad.
Mientras estaba en Corinto, Pablo tenía motivo de seria aprensión. Él quería volver, quería decir, vamos a hacerlo de manera judía. ¿Y qué le pasó? No funcionó. Veamos la tendencia moderna de cómo no podemos decir Jesús. Porque con toda esta judaización debemos volver al hebreo. Tenemos que volver a nuestras raíces. Así que no podemos decir Jesús. Debemos decir Yeshua. O tal vez Yahshua. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no hebreo. ¿Cómo lo sabemos? Juan 1:38. Entonces Jesús, la palabra griega es Jesús, se volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que es una palabra hebrea. Y el idioma hebreo no se hablaba por lo general, era el griego que se hablaba. ¿Qué quiere decir? Y es traducido, dice la nueva King James Version, maestro, didáscalos, ¿dónde habitas? Así que aquí la Biblia cita una palabra hebrea e inmediatamente la traduce en griego. Por lo tanto, ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? En griego, porque tenían que entenderla. Por lo tanto, cuando usan la palabra en hebreo para el lector griego, inmediatamente ellos tenían que traducirla. Si yo hablaría con ustedes en afrikaans esta noche, no comprenderán nada, a menos que traduciría inmediatamente. Por lo tanto, ¿en qué idioma será presentada esta conferencia si tuviera que traducirla para ustedes? En español. Juan 1:41. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, hebreo Meshiach, que es traducido Christos, el Cristo. Por lo tanto, inmediatamente la Biblia lo traduce. Y esa es la palabra que se utiliza siempre. Hay otro ejemplo, Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Kefas. Esa es una palabra aramea. Inmediatamente se necesita traducirla para los que no hablan el arameo, sino que son griegos, que se traduce Petros. Ese es el griego. ¿Cuál es el español para Petros? Piedra o pedrusco, si lo desean. Por lo tanto, ¿en qué idioma fue escrito? Fue escrito en griego. Juan 9:7 y le dijo, ve, lávate en el estanque de Shiloam. Bueno, esa es una palabra hebrea, que traducido es enviado, apostelo. Él fue, se lavó y volvió viendo. Por lo tanto, cuando hay una palabra hebrea, ella se traduce en griego. Cuando hay una palabra aramea, ella se traduce en griego. Y Pablo utiliza constantemente Jesús y Christos para cuando escribe a los hebreos. ¿Por qué no dice Yeshua cuando les escribe? ¿Por qué dice Jesús? ¿Por qué no dice Yeshua Mashiach? ¿Por qué dice Jesús Christos? Hebreo 4:8. Porque si Jesús les hubiera dado el reposo, aquí Pablo dice Jesús, entonces él no hablaría después de otro día. Constantemente la Biblia usa la forma griega. Cuando voy a Polonia, hay un banner que atraviesa la carretera donde pone Profesore Waltere Weizki. Yo supongo que se trata de mí. Porque así es como dirían mi nombre en polaco. Ahora, si es correcto y bueno traducir el hebreo en griego, ¿no sería entonces suficientemente bueno traducirlo al español o a cualquier otro idioma, sí o no? Ahora, aquí hay algo fascinante. La Biblia fue escrita en griego koine. ¿Saben qué tipo de griego era ese? Ese era el griego del pueblo, de la gente común. Más tarde, los eruditos griegos pensaron, bueno, eso es bastante intrigante, mejor lo traducimos al griego clásico. Y perdieron todo el matiz, toda la tipología se pierde, se pierden todos los quiasmas. Por lo tanto, abandonaron sus traducciones clásicas y guardaron el griego koiné. Y cuando Dios escogió levantar un pueblo y darles la palabra una vez más, Él eligió un Martín Lutero y le dijo a Martín Lutero, ve y traduce la Biblia.
Eso no fue una tarea fácil. ¿En qué idioma lo tradujo? ¿En alemán? Ese no existía. Existían multitud de dialectos y Martín Lutero no solo tuvo la monumental tarea de escribir esa Biblia, sino que tuvo que crear las palabras, por así decirlo. Él es en realidad la base de lo que llamamos hoy el alto alemán, Hochdeutsch. Y si desean saber cuán distinto puede ser un dialecto del alemán real, sin importar si lo entienden o no, mientras pueden darse cuenta que son totalmente diferentes, ve a la bodega y tráeme una cesta de patatas. Geh mal in den Keller und hol mir einen Eimer Kartoffel. Algo así suena esa frase. En Platendeutsch sería, Erst mal auf die Läufe, holst die Eier hier rumpere. suena como dos idiomas distintos, ¿no? Y aquí Dios dice, quiero que todos entiendan, quiero que Martín Lutero combine esos dialectos. Y lo escribió en un idioma que todos entendían. Tyndale hizo lo mismo. Y Cranmer, el arzobispo que pagó con su vida. Él puso la gran Biblia en las iglesias y había un lector, así que incluso las personas analfabetas podían escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Cuando Dios levantó a los movimientos, Él utilizó la lengua del pueblo. Esta idea de que todos debemos ser eruditos hebreos a fin de ser salvos es algo insensato. No hay salvación mediante el hebreo. Es mi anomalía favorita estos días. Por lo tanto, ¿qué es lo que no tenemos? No tenemos salvación por nacimiento, no tenemos salvación por linaje, no tenemos salvación por pronunciación, no tenemos salvación por composición genética y no tenemos salvación por el hebreo. Está perfectamente correcto decir Jesucristo o decir Jesús Christos o decir Jesús Christus. Está muy bien. Ahora echemos un vistazo hacia donde conduce este movimiento. Es interesante. No sé si conocen a este hombre. Él es el Herbert W. Armstrong. Él es el fundador del movimiento israelita británico y escribió el famoso libro Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía. Uno de los más fundamentales libros de la profecía es el libro de Daniel, dice él. Daniel escribió en y después del tiempo de la invasión del rey caldeo Nabucodonosor y cautiverio del reino de Judá, pero el reino de Israel había sido invadido mucho antes, conquistado, y su gente se mudó fuera de Palestina. Eso es lo que escribió. Transportados como esclavos a Asiria. Luego él nos dice, eso fue 117 a 133 años antes que Daniel escriba. Años antes que el libro de Daniel sea escrito, la mayor parte de los asirios con esos esclavos israelitas habían emigrado de la antigua Asiria al noroeste hacia Europa. ¿Cuán lejos al noroeste, donde finalmente se sentaron? No se supo entonces. Ellos fueron conocidos como las 10 tribus perdidas, pero hoy lo sabemos. Maravilloso, por fin sabemos dónde está el Israel y dónde se han ido esas tribus. Y él sigue decirnos, habla en el capítulo 3 sobre la grandeza nacional prometida a Israel. Aunque los judíos no la recibieron nunca. ¿Por qué? En sus sagrados pasajes leemos que todas las promesas y pactos de Dios, toda la filiación y la gloria pertenecen solamente a Israel. Sin embargo, debemos afrontar el hecho increíble de que nuestros pueblos blancos de habla inglesa y no los judíos han heredado las fases físicas y nacionales de esas promesas. ¿Cómo pudo esto suceder? Por lo tanto, él mira a la gloria y a las naciones más poderosas. Ellas no son el Israel literal, ellas son la raza blanca. Este es el trono de coronación del Imperio Británico. El trono en que son coronados los monarcas fue encargado por Edward I. Este es su aspecto. Y aquí hay un espacio debajo donde está colocada esta piedra.
al parecer fue traída a Gran Bretaña por Jeremías, según Armstrong. Sabemos que en la Biblia la historia de Jeremías no está completamente explicada respecto a lo que le pasó, pero Armstrong nos dice lo que le ocurrió. Finalmente, él llegó a traer esta piedra a Gran Bretaña. ¿Y saben lo que es increíble? Esta piedra fue la piedra sobre la que descansó Jacob su cansada cabeza. Y hoy los monarcas británicos pueden descansar sus cansados posteriores sobre ella. Imagínense eso. Fascinante. Hay mucho debate sobre esta piedra. Porque los escoceses dicen, oye, esta es nuestra piedra. Y los ingleses dicen, no, esta es nuestra piedra. Y por lo tanto la reina ha sido muy amable y en 1996 el gobierno británico decidió que la piedra debe ser guardada en Escocia cuando no se usa en coronaciones, y el 15 de noviembre de 1996, después de una ceremonia de entrega en la frontera entre representantes del Ministerio del Interior inglés y escocés, la piedra volvió a Escocia y fue transportada hasta el castillo de Edimburgo, donde permaneció. A pesar de que la piedra está de vuelta en Escocia, el castillo de Edimburgo es la sede general del gobierno militar del ejército británico en Escocia. Por lo tanto, ellos siguen discutiendo sobre cuyo posterior debe colocarse sobre esta magnífica piedra. ¿Saben? Esto es increíble. Y estas personas creen honestamente que ellos son el Israel de Dios. Y quién sabe por qué tienen estas ambiciones militares. Pero la realidad, sigue el autor, es que la promesa de gran nación se refiere solo a la raza y no a una semilla de la epístola a los Gálatas 3:16. ¿Quién era Jesucristo? El hijo de Abraham y el hijo de Dios, sino al plural, a varias semillas naturales de nacimiento carnal. Esto está confirmado por la repetición de Dios de su promesa en más grande detalle. Noten con cuidado, comprendan estas promesas. Despierten. Ustedes podían ser Israel, todos los aquí sentados, y ustedes podían ser salvos solo por haber nacido. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Serás padre de muchas naciones. Por lo tanto, no pude ser solo ese Israel que tenemos en Palestina. ¿Y comprenden? Por eso es que estamos trabajando juntos. Serás padre de muchas naciones, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto como padre de multitud de naciones. Armstrong continúa, la separación de la primogenitura y el cetro. ¿Cómo se explica que hay un Israel literal y que hay este otro Israel, este gran poder? Él dice, la Biblia llama el cetro a las promesas espirituales, las de la semilla, es decir, Cristo, y de salvación por medio de él. Pero las promesas materiales y nacionales relativas a muchas naciones, la riqueza nacional, prosperidad y poder, y la posesión de la tierra santa, en la Biblia son llamadas la primogenitura. Así que tenemos un poder religioso, y él dice que si las cosas van mal, es porque no aceptamos a Israel y no reclamamos la promesa y no hacemos lo correcto con Dios. Despierta, raza blanca europea, levántate, toma tu herencia, es tuya. Tienes que gobernar las naciones con una vara de hierro. La primogenitura es el derecho de alguien por nacimiento. No tiene nada que ver con la gracia, que es inmerecido perdón y un regalo que no es el derecho de alguien. Tiene que ver con la raza y no con la gracia. Esta es una teología fantástica. Incluye toda la primera fase de las tremendas promesas de Dios a Abraham. Por favor, no quiero que olviden la primera mitad de mi conferencia, donde pasamos mucho tiempo demostrando que las promesas son sí y amén en Cristo, y solo en Cristo. ¿No lo hemos hecho? Aquí estamos divorciando esas promesas de todos estos textos de la Biblia. Esta es una flagrante distorsión de la salvación bíblica. Incluye toda la primera fase de las tremendas promesas de Dios a Abraham. Este legado garantiza en la autoridad de Dios omnipotente incondicionalmente población multitudinaria, riqueza y recursos materiales incalculables, grandeza nacional y poder mundial.
Hombre, esto es fantástico. Tengo que ser parte de este Israel para poder conseguir un trozo de este pastel. Y esto es lo que cree la gente. Y créanme, hay millones que lo creen. ¿Qué dice Isaías sobre eso? Sobre dividiendo las casas de Israel en dos. La Biblia dice en Isaías 8:14, Él será como un santuario, una piedra de tropiezo y roca de ofensa. ¿Para qué? Para ambas casas de Israel, como una trampa y un lazo para los habitantes de Jerusalén. La Biblia no tiene esa distinción como hace Armstrong. Ambas casas son llamadas Israel, no una llamada Judá y la otra llamada Israel. Eso no es siquiera bíblico. La esperanza cristiana se encuentra en el reino de Dios. Segunda Pedro 3:12, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos siendo encendidos serán destruidos y los elementos abrasados se fundirán. No obstante, nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y una tierra nueva en los cuales mora justicia. No hay tal cosa como el reino llegando por la observación. Esas personas hacen que millones suban a esta carroza dispensacionalista. Israel, la nueva tierra. La prueba de que esta es la más maravillosa teología bajo el sol. Deseo que escuchen esto. La prueba de que nuestras actuales poblaciones blancas de habla inglesa, Gran Bretaña y Estados Unidos de América son realmente y verdaderamente las primogenituras de las tribus de Efraín y Manasés de la casa perdida de Israel es tan enorme que no tendremos espacio para eso, sino solamente una pequeña parte de este libro. Por lo tanto, escuchen esto ahora. La palabra hebrea para pacto habría de pronunciarse en su forma inglesa como Brit. En hebreo es Berit. Así que él dice, vamos a decirle Brit. Y la palabra para hombre del pacto o pueblo del pacto sea por lo tanto simplemente British. Así pues, es una mera coincidencia el hecho de que el verdadero pueblo del pacto actual se llama British y ellos residen en British Isles, en las Islas Británicas. Por lo tanto, si ustedes tienen la suerte de haber nacido de ascendencia anglosajona, tiene un billete al cielo, riqueza nacional y prosperidad, solo por ese simple hecho. Sí, somos el pueblo elegido por Dios, Israel. Piensen en lo que eso significa, elegidos no por los favores que hemos hecho a nuestro Dios, sino elegidos para el servicio que hemos fallado en cumplir. Tenemos que gritar de alegría por el descubrimiento de nuestra verdadera identidad y deberíamos ser llevados a arrepentirnos y a volver a Dios y para volver a esta cruzada por radio y por palabra impresa para alertar a nuestro pueblo y para invocar a Dios en oración de corazón verdaderamente contrito por liberación divina. Los problemas que tenemos ahora se deben a que hemos olvidado que nosotros somos Israel. Debemos levantarnos. Esta es una salvación sin Cristo. El castigo 7 veces más intenso que vendrá muy pronto sobre los pueblos americanos y británicos es simplemente la profetizada gran tribulación. Será el más tremendamente intenso castigo y tiempo de angustia jamás sufrido por cualquier pueblo. Así que tenemos todas estas personas. Este terrible severo castigo es simplemente la corrección para nuestra gente. Simplemente sé consciente de quién eres, darte cuenta de que eres Israel y vas a estar bien. Porque entonces puedes decir, Señor, perdóname y derrama las promesas de Israel sobre mí y voilà, tus promesas se resolverán. Bueno, ese es el israelismo británico. Aquí tenemos otro grupo. Ellos dicen, no, eso no puede ser. Así que tenemos el Mishpach Levsion. Ellos dicen, creemos lo siguiente. No voy a leer todo eso. El credo de los apóstoles, incluida la deidad absoluta y la centralidad de Yeshua. Por lo tanto, ellos creen en el Mesías, creen en la infalibilidad de la Biblia, creen en la inspiración de Yahweh, el libro, rama de olivo. Así que creen todas estas cosas, creen en el rechazo del murmullo del tipo carismático, creen en el sexo femenino de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo.
Es bueno pronunciar correctamente esos nombres hebreos o de lo contrario vas a fracasar estrepitosamente. Y su identidad como nuestra Madre Celestial. Por lo tanto, el Espíritu Santo es femenino. Ellos rechazan la Pascua pagano cristiana y mucho más. Ya saben, cosas que hacen que la gente se emocione. Vas a hacer eso o aquello. Y tienen todo eso, salvación por la fe en la obra redentora de Mesías. Ellos rechazan la doctrina sobre la única y verdadera iglesia en favor de un cuerpo universal de Mesías. Creen en la tribulación después del rapto y en la que los hijos de la primera resurrección encontrarán a Yahshua en su regreso a la tierra para avecinar el milenio y volverán con él para reinar sobre la tierra. Aquí van, aquí vienen, aquí van, aquí vienen. Eso es increíble. Ellos permiten mujeres en su ministerio, son muy abiertos. Afirman la inmortalidad del alma y afirman que las 10 tribus perdidas no son perdidas, sino que la simiente de Abraham es dispersa en cada nación, aunque se concentra en el norte de Europa y sus colonias, ya que rechazan al Israel británico. Declaran, por lo tanto, no creen que el British Israel, sino que todos son Israel. Y adivinen qué, ellos van a construir 12 ciudades de refugio para el fin de los tiempos para pasar por la tribulación hacia el reino milenario. Mejor entramos en eso, ¿eh? Estamos en problemas. Esto es increíble. Las cosas que han cambiado, han abandonado el domingo y ahora guardan el sábado. Y hordas de personas se les unen. Ellos adhieren a los verdaderos nombres de la deidad, Elohim, Jehová, Yahshua, Ruach HaKodesh y todas estas fantasías. Abandonan el concepto de castigo eterno e infierno eterno en favor del universalismo. Si tuviera una posibilidad me uniría a ellos, pues ellos dicen que todos son salvos. Este es el universalismo. No hay que ser británico para ser salvo. Puedes ser salvo sin importar lo que eres. Rechazan la República de Israel como siendo única. No. Todos somos parte de este asunto. Creemos que el Ruach HaKodesh es, en efecto, 7 madres celestiales. ¿Sabían eso? En realidad, ahí arriba hay 7 madres celestiales. El Espíritu Santo es 7 hembras. Yo siempre digo, María concibió por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo era mujer, entonces estamos en problemas. Pero era masculino. La declaración de la misión de los mesiánicos. Ir a todo el mundo y reunir a todos juntos, plantar estas claves de la verdad y reunir el remanente de las tribus perdidas de Israel. Ahora, aquí la cosa se pone peor. Las naciones blancas de Europa y África son el verdadero Israel. Este es el pastor Nesser. El primero fue probablemente asociado con el movimiento British Israel. Habla sobre el origen y el destino de la raza blanca. Y a continuación dice, ¿sabían que Abraham, Isaac y Jacob no eran judíos? Leer todo esto en este libro. Así que él tiene esta dualidad. Judá es Israel. Con la inminente segunda venida de Cristo, Israel llegará a una verdadera regeneración, se llenará con el Espíritu y con Jesús el Mesías como su Señor y llevará al mundo a volver a un estado de perfecta armonía con Dios. Las naciones anglosajonas, celtas y germánicas son descendientes actuales de las 12 tribus de Israel. Israel debe escuchar. Así que aquí tenemos salvación por falta de pigmentación. Tienes que ser blanco para ser salvo. Así, por ejemplo, la nación de Israel ocupa la posición central en la visión de los profetas. Si damos al judío o a la iglesia o a ambos este lugar central, no sabremos cómo leer la brújula. Mateo 15:24, pero él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que Neser dice, solo Israel es salvo, nadie más. El Mesías fue enviado solo a Israel. Y cita Mateo 15:24. Esta es su prueba. Y la prueba de que solo las personas de raza blanca pertenecen a Israel, creo que es la pulgarnología. Vamos a leer este texto. Esto es interesante. Mateo 15. Ahora, por favor, recuerden la mentalidad de los judíos. Incluso después de su resurrección, Jesús tuvo que empujar a Pedro para ir a Cornelio, ya que Pedro era aún bastante intolerante, sin querer mezclarse con un gentil. Dios le envió una visión para decirle que estaba bien ir a Cornelio. Así que esta era la mentalidad de sus discípulos.
no queremos tener nada que ver con estas razas inmundas. Y Jesús caminaba, y saliendo Jesús de allí, se fue a las costas de Tiro y de Sidón. Imagínense cuán lejos va Jesús. Él va todo el camino desde Israel, aunque estaba en el norte, un largo camino, va caminando a Tiro y Sidón, a las naciones paganas. Y aquí una mujer de Canaán, una cananea inmunda, que había salido de aquella región, clamó a él diciendo: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero él no respondió palabra, y sus discípulos vinieron y le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Es inmunda, dejaste de ella. Pero él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Necesita este versículo diciendo que solo Israel es salvo y todas las demás naciones no. ¿Saben ustedes que algunos grupos van tan lejos como para decir que si no eres blanco, ni siquiera puedes llamarte ser humano? Eres un animal. Eso es muy feo. ¿Saben cuán lejos van entonces? Pues bien, ahora hay que tener dos creaciones. Una creación donde Dios crea al hombre a su imagen, ese es Israel, y luego hay que tener la evolución para obtener el resto de los animales. Así que ya tienes un Dios de la evolución y tienes un Dios de la creación bien mezclados allí, y para distinguir entre los dos es mejor que perfeccionas tu pronunciación y utilices las palabras hebreas de la deidad, y cualquiera que haya alguna forma de pigmentación está perdido. Jesús responde a sus intolerantes discípulos y dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, discúlpame, Señor, ¿qué estás haciendo ahí arriba en Tiro y en Sidón con una mujer cananea? Y él sigue andando. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Pero él respondió y dijo: ahora, ¿para cuyo beneficio dice él esto? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perillos. ¿La teología de quién era esa? Solo hay que preguntar a los saduceos y sabrán cuya teología es. Estos por ahí son perros. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Quiénes son los hijos perdidos de Israel? Aquella mujer cananea que confió en él como su redentor y su Dios y su Mesías, y le adoró, y él la reconoció como tal. ¿Qué religión intolerante? Darle la vuelta y aplicártela a ti mismo sobre la base de una opinión. Grupos que afirman descender de determinadas tribus perdidas. Muchos grupos reclaman su descendencia de unas tribus perdidas. Estos son Bene Efraín del sur de India, Bnei Menashe del norte de la India, los etíopes, los persas, los nigerianos, los judíos Igbo afirman ser las tribus perdidas, y luego tenemos a la tribu Lemba del sur de África, y tenemos la casa de Israel en Ghana. Así que tenemos israelitas negros, israelitas blancos, israelitas británicos, y tenemos todas las demás agrupaciones de israelitas. Esta es confusión total. El pueblo de Cachemira afirma ser tribu perdida. En el noroeste de China tenemos tribu perdida. Hay un buen número de pueblos hoy que se aferran a la antigua tradición, que son descendientes de las tribus perdidas judías. La gente de Afganistán, los maometanos, bereberes, los cristianos Igbo. Así que hay salvación por autodefinición. Aquí tenemos a los israelitas hebreos negros. La reina de este movimiento asistió a una de mis conferencias. Fascinante persona. Muy educada, muy lista. ¡Wow! Me invitó a visitarla. Basado en el concepto de que los israelitas bíblicos tenían en realidad el color de la piel oscuro, conocido como negro,
Los israelitas hebreos negros se consideran que fueron originados desde un remanente semítico de los 12 hijos de Jacob y son los descendientes originales de los israelitas bíblicos por la sangre y la simiente. Así que por favor no piensen que la salvación por falta de pigmentación es la única forma de religión por ahí. Aquí tenemos salvación por plenitud de pigmentación. Y de esa manera entraron y se expandieron en todas partes por África. Y la población negra es la tribu perdida de Israel. Este es uno de sus credos. Y luego tenemos a los rastafarianos. Algunos rastas creen que las razas negras son los israelitas perdidos. Interpretan la Biblia en el sentido de que Haile Selassie fue el Mesías que conduciría a la gente de los pueblos descendientes de África hacia una tierra prometida de plena emancipación y divina justicia. Hay algunos rastafarianos que creen que son los judíos de ascendencia a través de Rastafari. Rastafari siendo descendiente de Salomón y Seba vía Menelik. Así que tienes todo estudiado, toda la genealogía. Y creen que solo estas personas son las tribus perdidas y esta raza negra irá al cielo y solamente ellos. El individuo más confuso de este planeta debe ser un rastafariano blanco. Existen. Existen. Perdónenme. Si quieres ser salvo por la pigmentación, por lo menos únete al otro grupo, ¿no? Esto no tiene sentido. Aquí está su majestad el emperador Haile Selassie, considerado por muchos como progresivo y por algunos como Dios encarnado. Y aquí está el presidente de Sudáfrica y es negro. Y está invitando una organización juvenil, el primer fruto electo, CFF, de los israelitas hebreos negros, que fue destacado participante en una conferencia organizada por el Movimiento de Regeneración Moral en el Cabo Oriental en 2005. Por lo tanto, tenemos israelitas negros, tenemos israelitas blancos y todo tipo de gente que afirman, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Quiero decirles que todo esto es un engaño del más alto nivel. Y el matrimonio de todos estos factores en un conglomerado sopa, y no importa si el Mesías es Jesús o si es un héroe nacional que vendrá y salvará el mundo, todo es antibíblico y tenemos que volver a la Biblia. El arca del pacto, que se considera el más santo de los artefactos cristianos, fue encontrado. ¿Dónde está? En Etiopía. No lo sabían. Nadie lo había visto nunca, pero está ahí. ¿Quieren saber qué hay dentro de esta construcción, en aquel edificio? Seguramente debería saberlo. Es el edificio donde se guarda el arca del pacto, pero nadie lo ha visto nunca. Galatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Tienes una responsabilidad individual frente a Dios, independientemente de tu color, raza, de tu credo o patrimonio nacional o lo que sea. Eres salvo por Cristo y únicamente por Él. El reino de Dios no va a venir por medio de la observación. Puedes mantener los prismáticos fijos en Israel tanto como deseas. Y mientras sigues mirando, mientras que están gritando paz y seguridad y construyen su reino, vendrá destrucción repentina. O estamos en Cristo o no estamos. Y todos somos iguales cuando se trata de esto. El que quiere. Es el lema de la Biblia. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, mi palabra preferida, el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22:17. Unámonos en torno al único Salvador del mundo, el único que puede hacer posible que nos reunamos en la relación de pacto con Dios. Porque todas las promesas son sí y amén en Él. Gracias.